Pues vamos a entrar ya de lleno en la materia. Este fin de semana, y para ser precisos, ayer en el estado de Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum le dio el banderazo de salida a la construcción del tren AIFA-Pachuca, que pues se deberá iniciar el año próximo y entregar en el 2027. Es un proyecto que va a costar, o por lo menos se está considerando, un presupuesto de 50,000 millones de pesos, y en ese evento la presidenta pues reiteró el que sin duda va a ser su proyecto de movilidad del sexenio, el de los trenes de pasajeros, unas 5 líneas, y vamos a platicar sobre este tema con Óscar del Cueto, presidente en México del Canadian Pacific Kansas City. ¿Cómo estás, Óscar? Gusto en saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Mucho gusto saludarte, igual a Rogelio, aquí con, como dices, una lluviosa Ciudad de México. Sí, caray, por lo menos acá en Ciudad Imagen se dejó venir el aguacerazo, pero bueno, eh, ¿cómo ves entonces la presidenta Sheinbaum la semana que lleva pues en funciones ha reiterado muchísimo su proyecto de los trenes de pasajeros? Y bueno, pues ayer, como lo dijimos, le dio el banderazo al AIFA Pachuca o Pachuca AIFA. ¿Cómo ves este asunto del desarrollo de líneas ferroviarias para pasajeros, Oscar? Es algo que ya había venido ella comentando, recordaremos pues el tema desde la campaña cuando inició, bueno, habló de al principio 7 proyectos grandes de pasajeros, ella inclusive mencionaba, recordaremos que era duplicar lo que había hecho el presidente López Obrador y hoy, bueno, pues confirma que sus proyectos van para adelante, como bien anunció el fin de semana, bueno, el México Pachuca, que es una extensión de lo que será el México de Buenavista a la zona del AIFA, que está ya en construcción con grandes avances ahí y que, bueno, pues ahora será una extensión hasta Pachuca. Y recordemos también que habló del México Guadalajara y el México Nuevo Laredo como los 3 principales, pero habló de 3,000 kilómetros de vías que serán construidos durante pues esta administración. Claro. Oscar, y en ese sentido, ¿sí habrá construcción de nuevas vías férreas o se buscará aprovechar pues lo que ya se tiene y que se maneja básicamente para carga? Recordarás, Rogelio, parte, y creo que es interesante por lo que comentó el anterior presidente López Obrador, él decía utilizar la infraestructura que ya se tenían en las concesiones. Sin embargo, la presidenta durante la campaña, y bueno, y ayer lo confirmó precisamente, hacer unas vías nuevas, es la construcción de vías nuevas, tal vez utilizando lo que son los derechos de vía, es decir, parte de los terrenos que hoy tenemos en las concesiones, pero es hacer nuevas vías. Y creo que esa es la clave, creo que esa es la parte más importante. Si queremos hablar de trenes que sean competitivos en términos de velocidad, de exclusividad y de pues, servicio directo entre punto y punto, creo que construir nuevas infraestructuras o nueva vía es la clave. Obviamente el costo no es barato, pero se tiene ya la experiencia de haber construido el Tren Maya, de haber rehabilitado el interoceánico. Creo que el objetivo de hacer vías nuevas está bien planteado en el sentido de poder tener una vía confinada, una vía exclusiva y una vía que pueda pues competir en velocidades con el camión, inclusive yo mencionaba en algunos tramos hasta con el avión. ¿Ustedes van a participar en estos proyectos? Son uno de los dos únicos concesionarios que hay en este país, solo que en transporte de carga. Sí, hoy no podríamos precisamente porque nuestra concesión habla de la carga, pero sin duda nosotros empezamos a hacer el estudio que ofrecimos al gobierno federal, a la anterior administración del México Querétaro, que ya se terminó, que se entregó, y dependiendo si se utiliza, digamos, la infraestructura de nosotros, que hoy ya ha cambiado un poco el concepto, pues estaríamos obviamente interesados en participar. Y en la parte de si son nuevos trazos o compartiendo trazos con nuestro derecho de vía, pues estaríamos evaluando la participación. El expertise de nosotros es carga, pero sin duda pues podemos colaborar y estamos abiertos a colaborar con la actual administración. Claro. Oscar, ¿y se tiene una idea de cuánto cuesta pues construir un kilómetro de vía férrea actualmente? Mira, nosotros los cálculos internos que tenemos más o menos están entre 1 millón, 1,2 millones por kilómetro, pero es para carga.
Hay que entender que la infraestructura para pasajeros es diferente, obviamente tiene velocidades y especificaciones diferentes. Más o menos debería ser un porcentaje adicional a este que nosotros manejamos, pero pues dependerá otra vez en términos de tierras, en términos de los trazos. Nosotros tenemos dentro de lo que es carga pues trazos con curvaturas, con a lo mejor pendientes, que no es tan benéfico cuando se tienen pasajeros. Pasajeros preferiríamos que fuera puro recto y velocidades más altas, obviamente en una zona confinada, donde si hay que hacer túneles o pasos a desnivel se puedan hacer. No como nosotros que tenemos pues cruces a nivel en algunos tramos y tenemos, bueno, pues pasos inferiores o superiores que no permiten tanta velocidad. Y en el caso de la aerografía de estas líneas nuevas que se quieren construir, no se ajustan necesariamente a pues estas características que nos acabas de mencionar. Mira, hay tramos y habría que especificar en el caso, por ejemplo, del México-Querétaro, en el estudio que nosotros realizamos, hay un trazo cerca de la zona de San Juan del Río, que para nosotros es curvas y inclusive con algunas pendientes para poder llegar a la zona donde está la estación de carga, que si pensamos en un proyecto de pasajeros se puede recortar este trazo, es decir, se puede hacer de manera directa y sería pues mucho más rápido y sería sin necesidad de entrar directamente a la zona de la carga donde estamos nosotros. Y en el caso, por ejemplo, si vemos la ruta México-Nuevo Laredo, pues hay que entender que tendríamos que cruzar la Sierra Madre en la parte donde está entre Saltillo y Monterrey, que es un trazo muy complicado y que habría que ver qué opciones hay. Hoy existen sin duda equipos y maquinaria que pueden permitir hacer túneles, que pueden hacer puentes, que pudieran hacer un trazo más recto, más directo, pero obviamente pues con costos más elevados. Claro. Oscar, y en la parte financiera, donde pues hay muchas incógnitas y el gobierno podrá solo con estos grandes proyectos, desde el lado de la perspectiva del sector privado, ¿cuál sería lo deseable? Mira, hay una experiencia a nivel global que te dice que los proyectos de esta magnitud, y lo vimos en el caso del Tren Maya, la mayoría de estos son de servicio social, de servicio en donde los trenes de cercanías, como se le llaman en Europa, permiten el movimiento de personas en tramos cortos o distancias no muy largas, más allá de los 200 kilómetros, menores a los 200 kilómetros de un radio. Esos tienen que ser a un fondo perdido, es decir, la infraestructura tendría que ser a un fondo perdido. En este caso, habría que evaluar si el gobierno está pensando en hacer inversión directamente en la infraestructura, como ya se planteó, y hacerlo a fondo perdido, y después ver si hay un break-even entre el uso y un subsidio que pudiera dar el gobierno. Yo creo que la participación privada tendría que depender precisamente del alcance de los proyectos, pero hay que entender que, bueno, pues es un servicio social que como gobierno pues estarían pensando en proveer, ¿no? Va a costar una fortuna el poder hacer estas líneas ferroviarias. ¿Y tú crees que lo vayan a aplicar a fondo perdido? Pues mira, hay que recordar el caso del Tren Maya, es un ejemplo en donde se hizo la inversión, toda es parte del gobierno federal, cosa que es algo normal y si lo vemos a nivel global sucede en muchas partes del mundo, no es novedad en México. Y hoy se está pensando en que la carga, por ejemplo, en el Tren Maya, que es una infraestructura que puede ser viable en algunos tramos, inclusive para doble estiba, pudiera subsanar el costo del subsidio que tendría el servicio de pasajeros. Entonces, se pueden hacer estos proyectos, son proyectos de gran envergadura, ya mencionabas hace un momento, Darío, el monto del Pachuca, que son 50,000 millones de pesos, son montos importantes, obviamente son proyectos importantes, pero que tienen un, digamos, retorno de inversión social muy importante. Exactamente. Y en la parte del Tren Maya, Oscar, que mencionas, ¿qué tan costoso va a ser que, como se dice en algunos de sus tramos, pueda llevar carga? Yo creo que no es costoso, obviamente habría que hacer infraestructura adicional, pensemos en talleres, en zonas de mantenimiento y zonas de carga y descarga. Habría que terminar, por ejemplo, la conexión a Puerto Progreso, habría que hacer terminales precisamente para carga, lo que nosotros les llamamos zonas de trasvase o cross-dock, pero lo más importante es que ya está la infraestructura y recordemos que es una infraestructura que se hizo pensando en ese objetivo, al final mover carga. Creo que la idea que hoy plantea la nueva administración de la doctora Sheinbaum es viable, habría que ver en qué
tramos o en qué segmentos de todo el Tren Maya se piensa mover mercancías, pero sin duda va a poderse hacer y ya con la infraestructura que hoy se tiene, ¿no? ¿Sí necesitamos trenes de pasajeros, Oscar? Yo creo que en algunos tramos sí, hay que pensar en el servicio social. Por ejemplo, un México-Querétaro, si hoy tú vas a Querétaro vía carretera, pues es una incertidumbre que puedes hacer 2 horas, 2 horas 20, o puedes hacer 6 horas, dependiendo si hay un accidente o si Pues hay es que también es una alguna incertidumbre modificación. subirse al Tren Maya. Yo, y creo No que sabemos si va a si jalar o se va a quedar hablamos, trabado en algún tramo ahí de su pero te ruta. da la certeza de una ¿Eh? vía confinada, de una vía segura, de una vía que hoy puede circular, versus una carretera que hoy está saturada. Yo creo que el estudio que nosotros hicimos tiene un alcance también de carga que te permite identificar qué podemos hacer o qué se tiene que hacer para mover carga que hoy está en la carretera, que hoy se está moviendo por camión, a ferrocarril y complementar entre camión y ferrocarril para descongestionar la México-Querétaro. Yo creo que eso se puede hacer en muchos lados. Hay trenes de pasajeros que pueden ser de cercanías, nuevamente Sí. lo vuelvo a insistir, en tramos cortos y donde por velocidad puedan Bien. competir con el camión, Pues ¿no? Oscar del Cueto, presidente del Canadian Pacific Kansas City, como siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Igualmente, Darío, un abrazo. Gracias, Rogelio. Buenas Otro para tardes. ti.